Ahora vamos a ver cómo crear preguntas calculadas simples. Damos a crear nueva pregunta, elegimos esta pregunta que normalmente es el tipo que más vamos a utilizar, pulsamos siguiente, la categoría la dejamos en primera evaluación, el nombre de la pregunta va a ser problemas de proporcionalidad, vamos a copiar un enunciado cualquiera y como veis en el enunciado he colocado entre llaves las variables que quiero que Moodle sustituya por números aleatorios. Ahora veremos cómo funciona esto. Estas variables, que pueden ser letras mayúsculas, minúsculas, con números, tienen que estar siempre colocadas entre llaves. En este caso, en el enunciado van a aparecer tres tipos de variables, la A1, la B1 y la A2, y las he colocado en mayúsculas. Moodle distingue entre mayúsculas y minúsculas. Eso lo tenemos que tener bastante presente para no equivocarnos, y además Moodle siempre en las preguntas calculadas utiliza el punto como separador decimal, no la coma. Como es un problema de proporcionalidad directa, como veis aquí, un coche recorre a 1 kilómetros en B1 horas. Si sigue a la misma velocidad, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer a 2 kilómetros? Es un problema de proporcionalidad directa. Aquí lo tenemos. Tenemos que colocar en la casilla donde diga fórmula esta fórmula. Vamos aquí y ya os digo que lo colocamos en mayúsculas porque el enunciado también está en mayúsculas. Aunque aquí lo aparezca en minúsculas, yo voy a colocar a 2 por B1 entre llaves partido de A1 y así calculará según los números que genere de forma aleatoria para cada valor el valor de X. La calificación un 100% y aquí aparece una casilla que dice tolerancia y tipo de tolerancia. El valor de la tolerancia por defecto Moodle coloca 0,01, una centésima, y el tipo de tolerancia coloca relativa. Si pulsamos vemos que existen dos, nominal y relativa. Moodle nos permite utilizar hasta tres tipos de tolerancia. El tercer tipo, que es la geométrica, aparece en preguntas calculadas, no en estas calculadas simples, y yo tengo aquí una pequeña hoja de cálculo para intentar explicaros cómo funcionan los tres tipos de tolerancia que permite seleccionar Moodle: la nominal, la relativa y la geométrica. El tipo de tolerancia nominal es el más normal, el menos potente, pero el más entendible. Es útil si las diferencias entre las diferentes respuestas correctas son pequeñas. Si nosotros creemos que la respuesta va a variar entre 1 y 10, por ejemplo, que la respuesta va a ser 10, el valor de la tolerancia que colocamos es 0,01, entonces, para calcular Moodle la respuesta correcta, la calcula dentro del siguiente intervalo, x más menos el valor de la tolerancia. Es decir, si la respuesta, como he dicho, es 10, pues considera correctas las preguntas que el alumno conteste como 9,99 o 10,01. Sin embargo, si la tolerancia que colocamos es relativa, el intervalo es mucho más amplio. Considera correctas entre las respuestas 9,90 y 10,10. Si la tolerancia es del 0,1, pues considerará correctas, siendo el tipo nominal, la respuesta 9,9 y 10,1, y siendo relativa, considerará correcta la respuesta 9 y 11. Esto no nos conviene en muchos de los ejercicios o problemas que pongamos, así que, dependiendo del problema, utilizaremos un tipo u otro. La tolerancia geométrica es también para preguntas más amplias. La relativa, como veis, es también para preguntas amplias. Es útil si la magnitud de la respuesta correcta puede diferir de forma notable entre los diferentes valores. Y la única diferencia entre la relativa y la geométrica es el límite inferior, que se calcula de forma distinta, porque el límite superior se calcula de la misma manera tanto en la relativa como en la geométrica. El límite superior sería el valor de la respuesta más el valor de la respuesta multiplicado por el valor de la tolerancia, tanto en una como en otra, pero sin embargo en la geométrica el límite inferior se calcula como el cociente entre el valor de la respuesta y 1 más el valor que nosotros hayamos colocado en la tolerancia, de forma que evitamos que aparezcan ceros, como en este caso. Si utilizáramos relativa, daría como correcta una respuesta de 0,
Sin embargo, hay problemas en los que no permitimos que 0 sea una respuesta correcta y deberíamos de utilizar entonces un tipo de tolerancia geométrica para que no considere correcto un valor de 0. Si bajamos la respuesta correcta, por ejemplo, a 5, porque vamos a colocar, estamos pidiendo horas en este problema de ejemplo, si la tolerancia es nominal y un valor de 0,01, serán correctas las respuestas 4,99 y 5,01. Sin embargo, en una relativa serían correctas las respuestas entre el 4,95 y el 5,05, un intervalo más amplio. De manera que si la tolerancia es del 0,1, serían correctas las respuestas en un tipo nominal de 4,9 y 5,1. Esto es bastante aceptable porque este amplio margen en la relativa, pues tratándose de horas, no sería aceptable. Así que vamos a utilizar una tolerancia de 0,1 nominal. Colocamos 0,1 nominal. La respuesta correcta puede tener 2 decimales, como veis aquí, que es lo que coloca por defecto Moodle, y en todo este tipo de preguntas siempre hay que pulsar una vez para que reconozca las variables en este botón que dice encuentra los comodines presentes en la fórmula de la respuesta correcta. Pulsamos para que busque todos los comodines de la casilla donde dice fórmula para calcular, no los comodines que aparecen en el enunciado de la pregunta. Una vez que lo has encontrado, ya los tenemos aquí, comprobamos, vamos a colocar los intervalos y los decimales. Yo voy a colocar 0 decimales en todos y un intervalo A2 y A1 son kilómetros, así que voy a colocar entre 10 y 500. Las horas las voy a dejar entre 1 y 10, que las puedo dejar con decimales o sin ellos. Ya he colocado 2 decimales, que es lo que nos muestra, y aquí también vamos a colocar, por ejemplo, entre 100 y 1000. Una vez que ya hemos visto los valores de ejemplo de los comodines, ahora es obligatorio generar por lo menos un conjunto de valores comodín. Normalmente se generan 10 para que aparezcan varios tipos de enunciado a cada alumno, así que voy a generar 10. Pulsamos generar y comprobamos que los valores, según la tolerancia que hemos puesto, están todos correctos. Veis que no aparece ningún tipo de error y ha generado valores como hemos puesto. Y como veis aquí, la respuesta correcta es 2,33. Hemos puesto una tolerancia del 0,1 hacia arriba o hacia abajo, así que considera correctas las preguntas que se contesten con 2,2 y las que se contesten con 2,4. En este la respuesta es 1,87. Considera correctas las preguntas con 1,7 y 1,9. Y así sucesivamente. Damos a guardar cambios y vamos a una vista previa para comprobar que todo funciona. Hacemos clic en la vista previa y aquí ya tenemos el primer problema generado. Un coche ha recorrido 627 kilómetros en 6 horas. Si sigue a la misma velocidad, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 294? Como veis, ha sustituido las variables en los problemas. Aquí en la información técnica nos está diciendo qué cálculos ha realizado según los valores que nosotros hemos puesto. Vamos a contestar de forma correcta. Aquí la contestación sería 2,81. Voy a colocar 2,8. Enviamos y lo da por correcto. Voy a comenzar de nuevo y voy a colocar 2,9. Y como está dentro del margen de tolerancia 0,1, también lo da por correcto. Y si nos equivocamos y colocamos, por ejemplo, 2,7, sería una respuesta incorrecta.